Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, buenos días, buenas tardes. Están en Day Nocius. Estamos una vez más en una edición más de estos podcasts, Diálogos en Cristo. Conociendo tu fe cristiana católica. Me presento, ya me conocen, espero que así sea. Yo soy Gloria y él es mi compañero Julio Martín. Bien, pues bueno, el tema del día de hoy, como habíamos quedado en el programa pasado, es hablar sobre la importancia de tener una cultura general vasta, una cultura general respetable, para poder dar razón de nuestra fe cristiana católica. Y Julio, ¿por qué crees tú que este tema y este punto que se va a abordar el día de hoy sea importante? Bueno, vamos a comentar, por ejemplo, vamos a comentar esto, lo del día de hoy, en base a ejemplos. Es importante porque allá afuera hay muchísimos profesores y profesoras ateos que intentan inculcar sus ideas, sus ideologías, ni siquiera son sus ideas, sino sus ideologías, cosas que ellos también aprendieron de otras personas similares a ellos, por ejemplo, doctrinas ateas, intentan inculcarla en sus estudiantes para ir en contrapunto de la cultura que se da en casa, de la religión que se enseña en casa. ¿Por qué lo sabemos tanto la maestra Gloria como su servidor? Pues porque, entre otras actividades, aparte de las que hacemos, somos académicos. ¿Sí? Entre otras muchas actividades, somos académicos. Y precisamente por esta situación sabemos cómo está el ambiente en las escuelas laicas, por llamarlo de alguna manera. Que, bueno, el término laico no es tan adecuado, más bien deberíamos decir escuelas ateas. Si fuera laica realmente se permitiría hablar de cualquier tema y no se prohibiría la religión. ¿Sí? Todo el mundo sería libre de hablar del tema que quisiera. Pero no, son escuelas ateas disfrazadas de laicas. Perdón. Entonces, bueno, vamos a comentar el día de hoy acerca de por qué es importante una cultura general. Fíjate, Julio, que este punto que mencionas, yo te hacía la pregunta para que a todos nos quede claro por qué es importante este punto y por qué es importante, porque de alguna manera vamos a ver las consecuencias que trae el hecho de que nuestros niños y jóvenes asistan a este tipo de escuelas, que lamentablemente son las que abundan ahora en nuestro país y no solo en nuestro país, sino en América en general. Entonces, es muy importante, papás, educadores, tutores, que estemos al tanto de esto, porque acuérdense, toda salvación de nuestros jóvenes y niños, nosotros como padres, padrinos, papás, hermanos mayores, tíos, abuelos, tutores, recae en nosotros. No solamente encaminarlos o llevarlos por un camino espiritual, proteger su espiritualidad, sino también intelectualmente cómo se están alimentando, qué reciben, cuáles son sus fuentes, de dónde abrevan. Y eso es muy importante para que tengamos jóvenes sanos, niños sanos en todos los aspectos, generalmente hablando en todos los aspectos, porque no solo nuestros niños y nuestra juventud, no solo se debe de alimentar de la espiritualidad, también se debe alimentar de toda la cultura humana, pero también como tutores, educadores, hay que saber esta cultura, cuáles son sus intenciones, cuáles son las ideologías que tiene y cuáles son los motivos por los cuales nuestros niños y jóvenes los reciben. Miren, el problema, la situación es dramática. Vamos a poner un ejemplo. Voy a asumir un papel muy lejos con el cual sentirme identificado. Voy a asumirme como un profesor, como muchos que hay allá afuera, que ni siquiera son ateos, son antiteos. El ateo no cree en Dios, pero respeta a quienes creen en Dios. El antiteo es un fundamentalista del ateísmo. Es decir, si tú crees en Dios, entonces eres un ignorante, eres un paria social, etcétera. Ese es el antiteo. Y esos son muy dañinos y son muy peligrosos. Voy a asumirme
Voy a asumir un personaje, voy a hacer actuación. Voy a asumirme como si yo fuera un profesor antiteo, intentando convencer a tus hijos de que abandonen la iglesia católica o inclusive cualquier otra creencia religiosa. Voy a hablar como hablan estas personas. Claro, haré comentarios y haré la acotación de que esta soy yo realmente. Estoy hablando como esos profesores, es simple y sencillamente una actuación. Ustedes se den cuenta de cómo van arrastrando hacia dejar, por ejemplo, en este caso, dejar y dejar en general los sacramentos en la iglesia. Es súper importante este punto que toca Julio, porque a lo mejor alguien no ve todo el video completo, no ve todo el podcast y se va a quedar, ¿cómo Julio está diciendo esas cosas de la iglesia? ¿Cómo Julio se está expresando así de Dios y de Jesús? No, no, no. Es un ejemplo, es una actuación para que entendamos todos o logremos visualizar a uno de tantos allá, profesores allá de un país muy, muy lejano que abunda, ¿no? Que hay bastantes de ellos. Entonces, es solo una actuación, no lo perdamos de vista, es una actuación. Sí. Vamos, Julio. Allá vamos. Me acerco yo soy un profesor antiteo. ¿Cómo que llevas una cruz en el cuello? ¿A poco eres católico? Sí, 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 soy católico. Pero si eso son puras mentiras. No es cierto. Te están engañando. Esos son conocimientos solamente que se los creen los viejitos y las viejitas. Eso se quedó en el medioevo. Ya actualmente tenemos la ciencia. La ciencia todo lo demuestra. La ciencia tiene las respuestas. La religión solamente tiene puros cuentos. Te voy a poner un ejemplo, mira. Según tu religión, la muerte es consecuencia del pecado. ¿Sí? La muerte entra a causa del pecado, o como dicen los catolicuchos esos, ¿no? La muerte es la paga del pecado, es el salario del pecado. La muerte es el salario del pecado. Ah, y también te dicen que Dios es justo, que Dios es misericordioso. Sobre todo eso, misericordioso. ¿Sí? Pues la muerte es consecuencia del pecado, eso es un dogma inclusive. Dios es misericordioso, guau. Y te empiezan a contar una serie de cuentos chinos, ¿no? Entonces, para demostrarte que esto es falso, te voy a hacer una pregunta. A ver, ¿quién pecó para que Dios muriera? Si la muerte es consecuencia del pecado, entonces alguien tuvo que haber pecado para que los dinosaurios murieran. Interesante. Los dinosaurios son anteriores al ser humano. No había pecado original. Entonces, ¿por qué morir con nadie? Primer problema con tu religión. ¿Sí? La muerte no necesariamente es consecuencia del pecado. No como dice el dogma ese, que toda muerte es consecuencia del pecado. ¿Sí? Ah, no, 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 es que estamos en vía de perfeccionamiento. Pueden decir, es que la muerte no entra como plan de la propia vida para darle un camino de perfeccionamiento. Pero entonces que la muerte de esas criaturas de los dinosaurios no es consecuencia de algún pecado. Bueno, en primer lugar. Luego tú dices que Dios es misericordioso. Bueno, está comprobado en el registro fósil de huesos de dinosaurio con tumores osteolíticos, con tumores de cáncer de hueso. Ese cáncer, ese tipo de cáncer es especialmente muy doloroso. Esas criaturas en el momento de contraer ese cáncer, y está demostrado por el registro fósil, en el momento en que tenían esa enfermedad, esas criaturas sufrían mucho. Los dolores eran horribles. Incluso imagino a esos pobres animales revolcándose en el piso de dolor. Tu Dios misericordioso, Dios que permite que criaturas que no pecaron sufran de esa manera. ¿Mm? Ese es tu Dios de misericordia, un Dios que permite que los dinosaurios se destripen unos a otros para comer. Incluso los que salían derrotados en las batallas muchas veces eran testigos de cómo eran devorados vivos.
eran testigos de cómo estaban masticando el que los había casado, cómo estaban masticando sus órganos. Eso es la misericordia de tu Dios. Me río de la misericordia de tu Dios. Eso no es un Dios misericordioso, es un Dios que se goza con el sufrimiento de sus criaturas. A ver, católico, ¿qué tienes que decir? ¿Dónde está la misericordia de tu Dios? ¡Sas! Si no estoy bien formado en ciencia, ni estoy bien formado en teología. Otra preguntita, estamos en esto. ¿De qué especie era Adán y Eva? Si es que existieron, porque tu iglesia piensa que es un hecho histórico. Génesis está declarado como libro histórico, ¿sí? No como libro sapiencial o algún otro tipo, sino como libro histórico. Si Adán y Eva existieron, eran neandertales, eran erectus, eran Homo heidelbergensis, eran Homo habilis, ¿o qué eran? ¿O eran Homo sapiens? ¿Sí? ¿Son los primeros Homo sapiens? O sea, ¿qué sentido tiene el relato bíblico si lo contemplamos en contexto, por ejemplo, con la teoría de la evolución de Darwin? Entonces, ¿los papás de Adán y Eva no eran seres humanos? Entonces, ¿nacieron de otro animal o simplemente surgieron del barro, como dice tu Biblia? Me río de eso. Son puros cuentos. Segundo problema. Tercer problema. A ver, tú dices que tu Dios, tu Jesús, vino a ser crucificado para salvar a la humanidad, ¿no? Pero si pensamos astronómicamente, pensemos a nivel astronomía, es posible que en la historia del universo, en cualquier lugar del espacio, haya habido decenas, centenas, miles, a millares o hasta millones de civilizaciones inteligentes, de las cuales ni siquiera hemos tenido noticia. Imagínense que sean cientos o miles de civilizaciones inteligentes a lo largo de la historia, distribuidas en el universo. Pregunta, ¿estas civilizaciones inteligentes son hijos de Dios? Porque no son humanos, son hijos de Dios, en primer lugar. Y en segundo lugar, una pregunta todavía más inquietante. Seguramente son pecadores, porque si no lo fueran, entonces va a ir de algo muy raro, ¿no? De algo en el universo como, como que nosotros somos las criaturas por justamente el tal Luzbel se revela. Entonces, bueno, en este supuesto, ¿a poco tu Jesús tuvo que ir a ser crucificado en decenas, centenas, miles, millares de mundos para salvar a cada una de esas razas? Entonces, la crucifixión de aquí no es nada extraordinario. Tu Jesús está acostumbrado a que lo maltraten y lo crucifiquen. Eso en mi pueblo le llaman hijo de la mala vida, que le gusta que lo hagan sufrir y que lo torturen. Un Dios masoquista. Entonces tuvo que ser crucificado y muerto en muchos lugares del universo. Y la respuesta es sí. ¿Qué sentido tiene la crucifixión? Es una más. Responde. ¿Qué pasa si tienes una pobre formación científica y si tienes una pobre formación teológica? ¿Eres hombre o mujer? Muerto. Ya te ganaron la discusión. Y cuando tus hijos te hagan estas preguntas porque su profesor se los dijo, no vas a saber qué contestar. Problemas graves, porque tu hijo va a abandonar la iglesia, tu hijado, tu ahijada, van a abandonar la iglesia. Resulta que las respuestas a estas inquietantes pero muy interesantes preguntas se abordan aquí en Querigma, que nos reunimos todos los sábados de 1 a 3 de la tarde en el salón
de la capilla de Santo Domingo, que está en la calle de Ahuejote, entre las calles de Aguanusco y Acatempa. Aquí se dan respuesta a todas estas inquietudes que son muy válidas. Preguntarse cosas no es pecado, tener dudas no es pecado. El pecado es preferir quedarte con la duda y empezar a abandonar la fe, abandonar la iglesia y dejar de frecuentar los sacramentos. Es ahí donde está el pecado. Ante todo esto, Julio, ¿qué opciones tienen los educadores, los papás, los padrinos, las mamás, los tutores, abuelos, tíos de nuestras infancias y de nuestros jóvenes? ¿Cómo deben responder o qué opciones tienen para responder estas preguntas que palabras más, palabras menos, en algún momento a nuestros niños y jóvenes, principalmente a nuestros jóvenes, porque esto va de la secundaria para arriba, es más frecuente? No quiero decir que en la primaria no suceda, sucede, pero es más frecuente de secundaria para arriba. Entonces, ¿qué deben hacer nuestros papás, padrinos, tutores, educadores? Pues deberían de tener una cultura general, prepararse mejor, leer, no leer cualquier cosa, porque en la lectura también hay tesoros y basura. Saber qué leer, leer, prepararse y asistir a, por ejemplo, pláticas que se dan dentro de las instalaciones de la iglesia donde se responden estas preguntas. Por eso la invitación a Querigma, porque Querigma aborda todos estos aspectos culturales y da respuesta a todas estas inquietudes. En un momento dado, Querigma asume la postura de que la teología y la ciencia no se contradicen, estudian verdades distintas, pero no se contradicen. La verdad no puede contradecirse. Le tengo miedo a estudiar la verdad, le tengo miedo a la ciencia porque la ciencia puede a lo mejor refutar mis creencias y mejor prefiero ya no ver. No, 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 no. La verdad no se puede contradecir. Hermano, hermana, siéntete seguro al estudiar, pero también busca las respuestas en los canales adecuados. Bueno, vamos a empezar a dar respuestas a estas inquietudes. Ya te quitas el disfraz de la actuación del profesor, profesora ateo, atea, y ahora nos vas a hablar como Julio. Como el profesor Julio Martín, católico y científico. Entonces, bueno, pues ahora van las respuestas. La primera, ¿la muerte es la paga o el salario del pecado? ¿La muerte es consecuencia del pecado? Sí. ¿Siempre? Siempre. Ah, entonces, ¿quién pecó para que las criaturas anteriores al hombre murieran? Por ejemplo, los dinosaurios. Y tu Dios no es tan misericordioso como tú dices. Y la respuesta es la siguiente. Esto hay que tenerlo bien presente. El primer pecado no es el pecado del ser humano, es el pecado original. Perdón, el pecado original es el primer pecado del ser humano, pero el pecado original, el pecado de Adán y Eva, que viene narrado en el Génesis, el primer pecado no es el del ser humano, es el pecado primordial. O sea, el primer pecado no es el original, no, el de Adán y Eva, hay otro que antecede. Hay otro anterior, que es el pecado primordial, el pecado de los ángeles, el pecado de Luzbel, Satanás, que se niega a servir, a obedecer a su Señor por envidia. Entonces, ese primer pecado, ese no serviré, es el primer pecado. Y ese pecado es el que trajo la entrada de la muerte en la creación, porque también los ángeles son parte de la creación. Ese pecado trajo la entrada de la muerte en la creación. La muerte no era el plan original de Dios. Es el pecado de Satanás. Que trastoca todo el universo. Todo el universo, no nada más la tierra, todo el universo. Muy bien, Gloria, excelente. Es todo el universo. En todo el universo entra la muerte, entra el caos, entra el azar. El azar. Entonces, no es el plan de Dios original la muerte. La muerte es una cuestión que entra por el pecado de Satán. ¿Sí? Y entonces, es un Dios cruel que le encanta y se fascina cómo sus criaturas se destruyen unas a otras. No, no. El Señor no es responsable de eso, ni se goza con la muerte de los vivientes.
como dice la Biblia, no se goza con la muerte de los seres vivos. Eso es responsabilidad del maligno. Con su desobediencia hizo que entrara la muerte en la creación. Cuando el ser humano es creado por nuestro Señor, el ser humano está llamado a reconsagrar el universo. Pero al cometer el pecado original, lejos de ser la solución, se convierte en parte del problema. Y entonces tiene que venir el mismísimo Dios encarnado como Jesús a arreglarlo. Entonces, no es la intención original de Dios. Cuidado. La intención original de Dios es una creación donde impere la vida, donde no tenga su imperio la muerte. El demonio trastocó esto. Segunda pregunta. ¿De qué especie eran Eva? ¿Eran habilis? ¿Eran Homo erectus? Bueno, podemos pensar, aquí hay una situación. Por ejemplo, una persona, nosotros como seres humanos, estamos compuestos de tres partes. Somos una unidad biopsicoespiritual, biológica, psicológica y espiritual. Somos una unidad biopsicoespiritual. Entonces, anterior a nuestros primeros padres, por cierto, que se les insufla el espíritu. Ellos son pareja, trae el espíritu. Ellos son seres humanos. Y los otros seres humanos que se puede teorizar que también eran Homo sapiens, todos eran seres humanos, pero no eran personas. Había seres humanos que no eran personas porque no se les dio el espíritu. El espíritu es un regalo directo de Dios, no es un proceso evolutivo, no es algo que se va perfeccionando por la evolución, no es algo que va siguiendo el azar para obtenerse, no. Es un regalo directo de Dios. A ver, entonces aquí tenemos que entender o podemos entender que antes pues había criaturas humanas, pero no eran personas. No. Nos volvemos personas, como que obtenemos un plus cuando recibimos el Espíritu. El Espíritu que solamente viene de Dios, no viene por un camino de evolución, sino es dado gratuitamente a toda la humanidad por Dios. Entonces, de que recibimos el Espíritu, nos volvemos personas y dejamos de ser simples criaturas evolucionadas. Sí, simples seres humanos. Dejamos de ser solo seres humanos y nos volvemos seres humanos personales o personas. Entonces, hubo seres humanos que coexistieron seguramente con Adán y Eva, pero que no eran personas. Adán y Eva es la primera pareja, es un hecho histórico esto. La primera pareja que recibe el regalo del Espíritu. ¿Sí? Entonces, y los papás de Adán y Eva eran seres humanos, pero como tal, al carecer de espíritu, porque no se les había dado, no eran personas, pero sí eran seres humanos. ¿Sí? Y si los trajéramos a la actualidad, serían blanco de los derechos humanos, o sea, sí serían poseedores de derechos humanos, no eran personas. Cuidado. Entonces, ahora, en la biología se habla del Adán cromosómico y de la Eva mitocondrial. El Adán cromosómico es el varón del cual todos obtenemos nuestras características, todos los seres humanos actuales descendemos. Y la Eva mitocondrial es la mujer de la cual todos los seres humanos descendemos. Adán cromosómico y Eva mitocondrial. Nos heredaron su material genético, no nos heredaron el espíritu. El espíritu es de Dios, es Adán y Eva teológico, los del Génesis. Este Adán cromosómico y esta Eva mitocondrial son los que nos heredaron nuestras características físicas, biológicas, genéticas. Ahora, alguien dirá, pues es que es lo mismo, entonces Adán cromosómico y Eva mitocondrial son los del Génesis. No, no, porque estas dos personas ni siquiera fueron pareja, es más, ni siquiera vivían en el mismo lugar de África. Vamos, hay 5.000 años de diferencia más o menos entre la vida de uno y del otro.
Digo, con 5.000 años de diferencia no pudieron haber sido pareja. Aparte, ni siquiera vivieron en la misma zona de África. ¿Sí? Y entonces, no, de ellos tenemos nuestra constitución biológica, pero la parte espiritual viene de Adán y Eva teológicos, que sí eran parejas, según nos narra la Sagrada Escritura, y ellos reciben el regalo del Espíritu. Aquí cuando hablamos de ser humano, de Homo sapiens, estamos hablando de una clasificación biológica. El Homo sapiens es una clasificación biológica. No todos los Homo sapiens fueron personas desde el principio. Entonces, esta es una situación que a lo mejor puede escandalizar a muchos, pero es completamente consistente con la teología, con lo que enseña la iglesia y además con lo que enseña la ciencia, porque el espíritu no deja registro fósil. Entonces no podemos saber en qué momento surge el espíritu. Entonces tenemos que hacer caso de cómo nos relata la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, que entra el espíritu en la creación. Tenemos que ver esta parte. Eso ya está contestado. Esta parte de que eran Adán y Eva, lo casi seguro es que eran Homo sapiens. ¿Sí? ¿Cómo sabemos que una criatura tiene espíritu? Porque un perrito podemos decir que no tiene espíritu, un gatito, una mosca, una abeja, una ballena, un delfín que es muy inteligente. Porque tienen, no tienen conocimiento de un ser supremo, no hacen altares para adoración de un ser supremo, ¿sí? No tienen religión. Eso de la religión es una búsqueda que solamente inicia cuando una criatura posee espíritu. Nadie ha visto un altar hecho por un perrito o por un gatito, siquiera a su amo, ¿sí? Por algún otro animal. Carecen de espíritu, no tienen conciencia de un creador, no tienen conciencia de una religión, de una búsqueda de lo trascendente, no tienen espíritu, a diferencia de nosotros. ¿Mm? Entonces, con esto queda contestada esta segunda cuestión. Y la última, si Jesús con su cruz salvó al ser humano, tuvo que ir a morir a miles de planetas, tuvo que ir a morir a miles de planetas para salvar a cada una de esas civilizaciones inteligentes, si es que existieron, la respuesta es no. ¿Y cómo contestamos a esto? Muy sencillo. ¿A poco Jesús tuvo que morir crucificado en Canadá para salvar a los canadienses? Y tuvo que morir crucificado en Brasil para salvar a los brasileños. Y tuvo que morir crucificado en México para salvar a los teotihuacanos, a los zapotecas y a los mayas. Y tuvo que morir en Europa para salvar a los europeos, en Rusia para salvar a los rusos y en China para salvar a los chinos, en Alemania para salvar a los alemanes. Por supuesto que no. La crucifixión nos redime a todos. De hecho, la crucifixión es de nivel cosmológico, en el sentido de que la crucifixión es de una vez y para siempre, no es tan solo para salvar al ser humano. Sí, salva y redime al ser humano, pero aparte reconsagra al universo entero, una sola vez. El universo entero es reconsagrado, ¿sí? Incluyendo a todas esas posibles civilizaciones. Todo es vuelto, todo es vuelto al cauce de Dios. ¿Y por qué tiene necesidad el universo de ser consagrado? Porque el universo entró en una situación de muerte con el pecado primordial de Lucifer, en este caso de Satán. Con la crucifixión de Jesús es el otro lado de la moneda. Ahora es la reconsagración de todo el universo, de toda su creación. Entonces, con esto damos respuesta a estas preguntas que son tan importantes, ¿no? Es demasiado revelador y demasiado interesante para dejarlo pasar. Esperamos que estas respuestas nos ayuden a entender de qué manera, muy importante, de qué manera nuestros jóvenes y niños están siendo formados en la educación laica
y cómo nosotros como católicos, como educadores, tutores católicos, podemos devolverles la luz con esa oscuridad que muchas veces por la parte atea de la educación puede venir a opacar el conocimiento que se les da en casa con la luz de Dios. Sí. Entonces, pues muy importante, te agradecemos mucho, Julio, estas aclaraciones y respuestas. No, y aparte, te dicen que la religión no tiene respuestas y que la ciencia las tiene. La ciencia tiene todas las respuestas. Ah, sí. ¿Cómo se cura el cáncer? Ah, sí. ¿Por qué, por ejemplo, cuando medimos la edad del universo en base al fondo de microondas y cuando medimos la edad del universo en base a las distribuciones de supernovas, nos da dos edades diferentes? ¿Por qué no se han detectado por ejemplo, la materia oscura? Por decir algo. Hay muchos fenómenos que se pretenden explicar con la materia oscura. ¿Dónde está? Hay un montón de misterios en la ciencia. ¿Por qué las partículas atómicas se comportan a veces como corpúsculos y a veces como ondas? Mecánica cuántica. Muchos misterios. La ciencia no tiene todas las respuestas. Ningún área del saber desarrollado por el ser humano tiene todas las respuestas. Ante todo hay que ser humildes y saber que hay muchas cosas afuera de nosotros que nos superan por mucho, que son mucho más grandes que nosotros. Hay que saber ser humilde. La ciencia incompleta te hace soberbio. La ciencia completa. Bueno, pues es todo por hoy en este programa de Diálogos en Cristo, conociendo tu fe cristiana católica. Estuvieron con nosotros nuestra coordinadora, Gloria Cruz Rico, y su servidor, Martín Espinosa Casares. Agradecemos a la Parroquia del Santo Cristo de la Misericordia y a la Capilla de Santo Domingo las instalaciones para Deinuncius y los invitamos a acercarse a todas las actividades que la Parroquia de San Francisco, perdón, la Capilla de San Francisco, la Capilla de Santo Domingo y la Parroquia del Santo Cristo tiene para todos nosotros. Cuídense mucho. Dios les bendice. Dios les acompaña. Dios camina a su lado. Y recuerden, de rodillas ante Dios. de pie contra el mundo. Y también el privilegio de escuchar trae consigo la necesidad de amar. Cuídense mucho, que tengan excelente tarde. Dios con ustedes, nuestras oraciones con ustedes. Cuídense mucho. Paz y bien. Paz y bien.